Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso El arte de ser consciente con los temas que nos faltan. Hemos tocado en los videos anteriores lo que era la dualidad, hablar desde el amor y el miedo. El día de hoy nos toca adentrarnos en el tema de la responsabilidad, en el tema de la libertad de pensamiento, que son parte esencial del camino que debemos de seguir para hacernos unas personas conscientes. ¿Sí? Vamos a entrar en el tema de la responsabilidad. Me encanta tomarlo, me encanta tomarlo, me encanta transmitirlo porque tiene tantas cosas. La responsabilidad es tan importante para poder dejar el papel de víctima, esa es la verdad. Todos estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al de afuera de nuestra falta de disciplina, de nuestra falta de amor propio, de nuestra falta de cultura, de nuestra falta de educación. Nunca somos valientes o lo suficientemente amorosos para con nosotros mismos como para aceptar la responsabilidad de las cosas. Siempre estamos prestos y abiertos a culpar a alguien más y quedar ante los ojos de a quienes les platicamos las cosas como si nosotros fuéramos los santos inmaculados que no tenemos ningún pecado. Realmente hablar de un tema de responsabilidad, muy poca gente se atreve a comprarnos ese chip porque no todos estamos dispuestos a soltar y a demostrar lo que de verdad fue una lección, porque aquí siempre se los vamos a manejar como que no existe el error, existen lecciones, porque todo lo que tú eliges hacer en tu vida, sea para bien o para mal, es una cosa que estaba destinada a ser así en ese instante para poder hacerte crecer o darte una lección a través de la cual tú vas a pulir a tu yo interior, ¿sí? Vámonos a un ejemplo muy clásico, ¿no? Clásico desde la experiencia, y yo se los platico con todo el amor del mundo porque, como les he dicho en los videos anteriores del curso, a veces el que yo les marque la línea de dónde caminé, pues les sirve para decir, ay, voy en este momento o en este punto, esa vida de Rox como que me checa en algo que me está sucediendo a mí. Desde chica estuve muy acostumbrada a tener a observar la vida de manera de ataque, o sea, siempre viví con miedo al rechazo, siempre viví con miedo a lo que fuera a suceder, siempre tuve miedo de cómo me percibían los demás, siempre tuve miedo de muchísimas cosas que conforme se vaya dando, y si lo da como hincapié el tema, pues lo vamos a tocar. Pero a raíz de que yo me separo, y yo creo que muchas de las personas que estamos en la búsqueda de nosotros mismos atravesamos por una separación, por un duelo por pérdida de un familiar, por pérdida de un matrimonio establecido, por pérdida de una pareja, por pérdida de un hijo. Es un factor común que yo he observado en las personas que ya empiezan a querer autoconocerse, a querer saber que hay más allá de lo que yo interpreto, lo que yo veo de la realidad que se me está presentando. Entonces, cuando yo me divorcio, sí, obviamente el dolor está, la emoción contraria al amor, el miedo en todas sus versiones, odio, o sea, así como que enojo, enfado y todas esas cosas que te hacen hablar y a decir cosas sin pensar. Para que una relación de cualquier tipo no funcione, tenemos que entender que hay una corresponsabilidad. Cada una de las partes hizo algo que en determinado momento no pudo llegar a un diálogo y que nos está causando una disonancia, que está desembarañando un conflicto que desafortunadamente no va a llegar a un final feliz. Sí, pero el siempre echarle la culpa al otro no soluciona las cosas, pero nos gusta vivir en el papel de que digan, ay, pobrecita, es que es tan buena persona, ¿cómo es que a ella le pasó? Ay, es que, oye, le está yendo mal a Sotano, pobrecito, o sea, le está yendo mal.
y pues ves al fulano acostado en su hamaca, sí, en su cama, viendo la televisión, jugando su Xbox y, güey, o sea, le está haciendo mal porque es un soberano fodongo y no trabaja para tener las cosas. Entonces no toma la responsabilidad sobre las riendas de su vida, se las entrega a sus papás y todavía con sus papás, se le entrega a una esposa que aparte de ser esposa es madre, es ama de casa, es profesionista. Entonces no es que le vaya mal, es que simple y sencillamente él no está tomando acción para hacerse responsable de esa situación que él se está generando por su falta de acción, ¿sí? Entonces, primer paso, tenemos que observar y pasar por la lupa todas esas cosas a las que nosotros nos estamos haciendo las víctimas. Sí, corazones, las víctimas, nos gusta muchísimo hacer eso. Nos gusta mucho manipular a los demás a través de la víctima que hay en nosotros. Les voy a comentar un caso que yo viví de cerca, porque yo creo que muchos se van a ver reflejados en eso. Hace algunos años conocí a una persona mayor, sí, que vivía sola, que tenía 2 hijos y una persona con bastante solvencia económica, sí, una persona que tuvo cargos en la política importantes aquí en mi Yucatán, pero pues que tú la veías sola y veías que venían amigos y shalala, una persona, le estoy hablando de una persona de más de 70 años. Entonces, cuando yo llegué a vivir aquí a la colonia en la que estoy, pues tuve ese acercamiento porque ella me apapachó y hay que Roxanita por aquí, Roxanita por allá. Entonces, yo iba apenas saliendo de esa parte de Roxana víctima, esa parte de Roxana dándose cuenta de que el malo no era el otro, sino era ella misma, pero todavía tenía esa referencia de que existían malos y buenos. Entonces, una cosa que tenemos que aplicar es que en todas las pláticas, los cuentos y las lecciones siempre hay 2 versiones de la historia. Entonces, cuando nos dejamos manipular por la historia de una sola persona, eso no va a funcionar muy bien, ¿sí? Entonces, yo la conocí y, ay, es que mi hija no me viene a visitar, es que no me quiere, es que yo le pagué su carrera, es que yo esto, es que lo otro. Una persona triste porque perdió un hijo a corta edad, era un adolescente y se estrelló una moto y se murió y su pérdida nunca la superó. Una persona divorciada, pero con un carácter muy fuerte que ahí tú dices, pues yo tampoco toleraría que me maltrataran o me sobajaran o me subestimaran así creyéndose lo máximo, ¿no? Y el otro hijo, que también, que venía, que si necesitaba de ella, la buscaba, que si no sé qué, entonces me la creía, ¿no? Y estaba así como que, ay, Roxanita, que el patea, ay, Roxanita, tengo necesidad de algo, ay, Roxanita, me siento mal, ay, Roxanita, tal cosa, ay, Roxanita, el otro. Y pues obviamente como todavía estaba en mí ay, voy a ser buena porque si yo la pierdo a ella ahorita que me siento descobijada porque mi mamá no vive aquí, mi papá tampoco vive aquí o vivía aquí, mi hermano no vive aquí, en aquel momento no tenía yo una relación adecuada, bonita y perfecta con mi hermano, el que vive aquí en Yucatán, que aún sigue sin ser perfecta, pero la hemos mejorado bastante porque he aprendido a poner límites. Pero todavía estaba en esa fase de necesito que me apapachen, porque no es lo mismo lo que vienes y le platicas a tus hijos, como que platicarlo con alguien mayor que ha vivido y que te apapacha y que te abraza como una mamá, porque yo siempre he tenido esa parte, ¿no? De que, ay, los viejitos me comen mi amor y mi corazón y siempre traduzco en ellos ese faltante que yo tuve y que yo tengo, ¿no? Entonces sí como que iba y Roxanita por aquí y Roxanita por allá. Pero siempre me dejaba a sus hijos como los malos. Entonces yo no mencionaba ni opinaba, nada más le decía, recuerde que lo que es uno adentro lo refleja afuera, el ataque no viene de afuera, viene de adentro. Fue justo en el tiempo en el que yo estaba estudiando un curso de milagros. Entonces en esos tiempos que yo estaba estudiando un curso de milagros, pues la conozco a ella y agarra como que practica a través del otro, predica, haz en ti y predícala, empápala, vamos a ver si nos funciona. Pero les voy a decir que a veces hay personas que no vale la pena que desgastes tu energía. Es así como que le dices la 1, la 2 y la 3 y siguen creyendo que son poseedoras de la verdad y que su realidad es la única y no permiten que tú pases más allá. Bueno, el caso es que nunca se hacía responsable, o sea, me platicaba y yo hablaba con uno de sus hijos con el que tengo una amistad.
y lo escuchabas y tú, se te hacía más lógica la versión del hijo y empezaba yo así como que a decir, bueno, vamos a meterle de este lado para ver si ya está. Para esto es una persona que no acepta su edad, sí, que no acepta su edad, que anda buscando un novio y que anda y así como que me reflejaba esa parte, porque en esa parte estaba yo con el chip de sustitución del faltante, ¿verdad? Porque como estaba yo recién divorciada, quería yo ver si doña lo podía todo, podía traer a alguien que la protegiera, porque todavía me hacía falta eso, por Dios, estaba yo un poco loca, no era responsable de mis propias acciones en toda la extensión de la palabra. Entonces empecé a identificar esos puntos, sin embargo, yo la quiero a ella por ser ella, porque en su momento estuvo para mí. Y digo estuvo porque ya no está. Entonces, empecé a ver los focos rojos, pero seguimos la amistad y cuando mi mamá llegaba se ponía mal, o sea, se ponía de que en lucha como de competencia con mi mamá. Y mi mamá es un dulce, a los que la conocen es un pan de Dios mi mamá, pero así, con todo y rellenito te lo comes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, en un momento determinado yo tuve un asunto particular en el que ella me apoyó económicamente y pues yo le agradecí muchísimo, ¿verdad? Porque no esperas que nadie, o sea, aquí en la casa de ustedes, pues la que lleva la carga y la responsabilidad de ser proveedora soy yo. El papá de mis hijos es una persona muy responsable, pero realmente lo que da, pues es una parte para poder tener esta serenidad y esta calma financiera, pero yo me dedico no solamente a ser médico, sino que también hago mis terapias, hago mis cursos, hago todas las cosas para que siempre haya en esta casa un andar hacia adelante sin estar remitiéndonos a un chip de carencia que me implantaron desde pequeña. Entonces, en ese momento que yo ayudé, yo siempre digo, en el momento que tú necesitas, aparece la persona. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con la responsabilidad? Ahorita van a ver. El caso está en que, sí, no hay ningún problema. Yo le firmé un pagaré porque yo quise hacer las cosas bien y se lo entregué, comprometiéndome a una fecha a pagarle con un extra, o sea, un rendimiento de su dinero. ¿Sí? Y así lo hice. Cuando llegó la fecha, de verdad, todavía no tenía dinero, no había solvencia en ese momento. Y así como que, wow, ¿qué hace Roxana? Entonces agarró, se persignó y dijo, pues pasado mañana esto, Diosito ilumíname mi entendimiento y ve de dónde voy a sacar. Y surgió la oportunidad y la tomé y no la dejé mal. Entonces el mero día que yo le había quedado le di su dinero peso sobre peso. Que no me quiso aceptar el rendimiento, pues yo nada más le di las gracias y me quedé con el extra del rendimiento, ¿verdad? En ese momento, pues mi tía me firmó de aval de esta casa en la que estoy, porque yo rento. La verdad es que comprar casa no es de las cosas que me resuenan, porque no es un activo, es una fuga de dinero a 40 años. Bueno, el caso está, habiendo hecho ese brevísimo comentario, el caso está en que ella tiene una casa que está en la playa y pues yo así como que siempre que venía quería que yo estuviera ahí presente para ella en el momento que quisiera y que yo hiciera lo que ella quería. Entonces, obviamente yo ya no vivía junto de ella, ¿sí? Entonces ya tenía yo mis cosas hechas, fue la época de mi vida en la que me enfermé, por todo el estrés que me generaba, algunas situaciones particulares que tuve en casa y cierto día me habla por teléfono que porque en la casa que desocupé metieron un perro y ese perro estaba haciendo ruido y no dejaba dormir a los vecinos y quería que yo le diera el teléfono de la persona que amablemente me dejó vivir en su casa durante 3 años. Una persona que tengo en alta estima porque me ayudó y me tendió la mano en el momento que en la torre elegí sacar mis alas y decir, me voy a vivir sola con mis 3 hijos para estar tranquila. Entonces, yo nunca voy a dar el teléfono, ahí fui responsable, yo nunca doy un teléfono de una persona que no me ha autorizado a hacerlo. Entonces yo le pregunté, ¿es qué? Pues yo voy a avisar, voy a ver qué pasó. Y le mandé el mensaje a la persona que es mi amigo ahorita, súper amigo de corazón.
Y le dije, es que hay esta situación. Entonces yo creo que dejaron por tu chico, porque la casa me la pidió porque se iba a casar su hijo. Entonces pues tenía su razón de que, claro, que en el momento lo lloré, como no tienen ni idea, porque estaba yo muy acostumbrada al espacio. Pero bueno, Dios nos puso una casa mejor en el camino. El caso está en que yo le hablé y lo solucionó y le di el teléfono de esta mi amiga. Y él le habló y la verdad es que yo conozco al señor, todo un caballero, toda una persona ecuánime, educada, sí, y le dio el teléfono al chico que también conozco porque él era el que iba cada mes a veces a cobrarme la renta, o cuando tenía yo algún desperfecto de la casa lo veía porque era una persona muy responsable que me mandaba personal cuando yo tenía algún desperfecto que era de injerencia de la persona dueña de la casa, no mía por uso. Muy responsable, ¿ven? Cómo van saliendo las personas responsables. El caso está en que me habla y me regaña que porque esta persona le insultó y le dijo y que no sé qué, y que no sé cuándo y que la maltrató, y yo así con cara de, ¿perdón? Sí, es que para qué le dijiste, yo quería el teléfono para que escuche, que no sé qué, pero gritándome como no tiene una idea. En ese momento que hizo eso, sí, yo dije, ¿qué haces ahí, Roxana? ¿Por qué no eres responsable de hacerte cargo de ti misma sin tener que ver por una persona que no se quiere, y al no quererse nadie la soporta y la tolera, si ni siquiera es tu pariente? ¿Por qué ella no se hace responsable de su vida, de su modo de ser, de su mal carácter y lo proyecta en los demás? ¿Por qué tienes tú que soportar que se desquite contigo? Porque siempre que tú vas a su casa, ella en lugar de decirte algo bonito te dice, ay, qué mal te quedó tu pelo. Ay, ven te lo compongo. Ven te maquillo porque te ves muy mal. O sea, yo me puse a hacer memoria de cuántas veces no me había maltratado a mí misma a través de sus palabras por no hacerme responsable y porque yo no dejaba que ella se hiciera responsable de las cosas. Entonces, después de ese evento, yo la busqué y me maltrataba verbalmente en el aspecto de, ay, es que no me hablas, es que no sé qué, hasta que yo dije hasta acá. Sí, y estoy yo muy pendiente de su salud a través de su hijo, pero preferí deslindarme porque era una persona completamente tóxica que no sabía hacerse responsable de sus acciones, que siempre pensaba que el ataque venía del otro y no de ella misma. Una persona sumamente triste que tenía una careta de enojo para alejar a las personas y le salió perfecto, porque hasta yo que aguanto vara me alejé. No quiere decir que yo no vaya a estar para ella porque soy responsable y agradecida, que yo no esté para ella el día que me necesite, pero prefiero manejar un límite. Y todo esto es para hacerles ver que nosotros somos los responsables, nuestros hijos no son los culpables, nuestra pareja no es el culpable, siempre nosotros estamos proyectando algo ahí, pero hay que tener muchísimo valor para ver si realmente yo soy la que tiene, cómo puedo corregir, qué me corresponde hacer eso para tomar la responsabilidad, qué me corresponde hacer a mí para dejar de ser esa víctima en mi vida, qué me corresponde a mí para no estar manipulando a las personas a través del victimismo. De verdad, cualquier relación en la que tú no seas responsable de tus actos, cualquier relación en la que tú no te des cuenta de que las acciones que tú elegiste en ese instante son las que te llevaron a tu momento presente, no va a servir de mucho. Entonces, esa parte de la responsabilidad la tenemos que tener muy concreta, muy pasarla bajo la lupa, de decir, yo en mi versión de hace unos años tenía estas partes de mi sombra no conscientes. Hoy me miro al espejo y reconozco en mí la parte maravillosa que me da el aprendizaje que me ha dejado mi sombra. Hoy te quito el poder a ti, el ego, de manipularme y hacerme sentir de una manera desprotegida que me haga actuar como una víctima en lugar de hacerme responsable. Hoy elijo tomar lo que tú me dices, hacerlo
chiquitito, desmenuzarlo, asimilarlo y tomar una elección que de verdad me va a hacer ser responsable de aquí que estoy hablando contigo para mi futuro, para que yo corrija todo lo que fue y pueda yo tener las manos abiertas con la certeza de que todo lo que llegue yo voy a ser responsable y yo lo voy a tomar con todo el amor incondicional que me da el haberlo elegido de esta manera. Esto es el haber hablado de la responsabilidad. Un tema que me gusta tocar muy junto a este es precisamente el de la libertad. El de la libertad, y si se dan cuenta en la historia que les acabo de contar, yo no tenía una libertad. Yo dependía completa y absolutamente de la aprobación de mi vecina. Yo tenía una dependencia de la aprobación de mis hijos después del divorcio porque sentía culpa. Yo tenía esa falta de libertad que me daba el miedo de creer en mí misma, de levantarme, de decir yo puedo hacer las cosas, yo puedo saber qué es lo que me conviene, qué es lo que me tiene, qué es lo que me activa, qué es lo que me traba, qué es lo que me atora. No me daba esa libertad. Y era muy dada a caer en la parte de es que yo soy así porque mis papás así me criaron. Yo soy así porque es la única manera que me funciona para salir adelante. Me gusta que me den, pero no me gusta dar. Sí, o yo soy así por tal situación, pero siempre yo estoy enjaulando esa capacidad de ser yo misma en mi estado mental. Sí, recuerden que nuestra mente es la mansión del ego. Le gusta buscar en el pasado para mantenernos prisioneros y crearnos y fundarnos un miedo a través de la referencia para evitar que nuestro futuro sea de una manera diferente. ¿Sí? Entonces vamos a abrir esa jaula a través del conocimiento interior y aprender a manejar cómo lo voy a proyectar. Aquí voy a tocar un tema muy delicado. No vamos a mencionar creencias en particular, pero yo creo que es necesario. Es necesario para que puedan entender a lo que me refiero con decir la libertad depende de lo que tú elijas hacer, no del paradigma que te implantaron desde que eras chiquito a través de una creencia o de lo que tú crees que es una realidad que en realidad no has explorado. ¿Okay? Las creencias son limitantes la mayor parte de las veces. Las creencias derivan del ego. ¿Okay? Nada de lo que vemos es real. Siempre va a tener el significado que nosotros le pongamos de acuerdo a algo que hemos vivido, que hemos experimentado, que nos han platicado. Va a depender del entorno. Pero esa libertad de pensamiento, esa libertad de decir yo me siento a gusto con esto, la parte de la creencia nos la va a matar y nos la va a limitar. Sí. Desde que nosotros entendamos bien el primer tema de la dualidad, vamos a entender que para tener un pensamiento libre tengo que saber integrar esa dualidad en mí. Sí, porque si no, al hacer un juicio, eso va a limitarme dentro de mi mente y eso va a evitar que yo lo traduzca en una acción y no voy a hacer, o en una palabra, y no voy a tener esa libertad de pensamiento porque voy a estar enjaulado en una creencia que estoy muy arraigado porque creo que así es y porque creo que así va a ser y porque creo que no puede mutar y no puede cambiar. ¿Sí? La creencia nos lo encajona a través de la interpretación de una minoría. ¿Sí? Yo siempre les digo, antes de tomar una creencia como mía, recórranse, hagan un tour. Todas las creencias van a lo mismo, van al amor. ¿Sí? Cristo, creo que se los mencioné en un video anterior,
Cristo no era el cristianismo hasta después de que Él se fue, Él vino y enseñó amor. Buda no era Buda, Él vino a enseñar amor, no existía el budismo hasta que Él se fue. Y muchas de las creencias que hay son en base a eso, ¿sí? ¿Por qué Roxana es ecléctica? Ecléctica es aquella persona que ha tenido un acercamiento con varias creencias y ha tomado de ellas lo que le gusta, lo asume, se hace responsable, le da una libertad de pensamiento para expresar una interpretación y tener un canal de comunicación muy variado, porque hay personas que si les hablas desde el catolicismo te van a decir no quiero escuchar nada. Hay personas que si les hablas desde el cristianismo te van a decir no, yo soy evangelista o yo soy tal cosa, yo no creo en esas cosas. Entonces, si tú eres una persona de libre pensamiento, siempre vas a tener un idioma o un lenguaje que puedan entender todas las personas sin importar el tipo de creencia, que sepan que es muy respetable porque es aquello que nos resuena, aquello que nos hace vibrar, aquello que nos emociona, aquello que nos complementa. Pero para tener un libre pensamiento tenemos que estar listos y dispuestos a soltar lo que aprendimos para que vaciemos y podamos reinterpretar el conocimiento y traducirlo en una acción que nazca desde el amor incondicional, no como parte de algo establecido que tienes que hacer porque es malo, que tienes que hacer porque es bueno, que no debes de hacer esto porque te va a causar tal cosa. Entonces, todas esas cosas son patrones de comportamiento que limitan una acción, y al limitarla no te estás dejando explorar y no le estás dando esa oportunidad a tu yo físico que vino a probar suerte al planeta Tierra a través de tu estuche, ¿sí? De poder vivir esa experiencia que en ningún momento la debes de calificar como buena o mala, sino como una lección que te va a hacer trascender cuando estés del otro lado del charco. Para los que creemos en el otro lado del charco, porque hay gente que no lo cree o que lo refuta. Entonces, en esta parte de la libertad de pensamiento, yo les invito a analizar todas esas creencias que desde chiquito tenemos, ¿sí? Todas esas creencias que nos limitan. En el caso de Roxana, les voy a platicar una parte chiquita, porque me gusta hablar de la experiencia, porque digo, a veces no te cuaja hasta que no te ponen un ejemplo. Yo vengo de una familia nuclear, o sea, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos. Sí, pero de chiquita había mucho conflicto de infidelidad dentro de la casa de mi papá con respecto a mi mamá, por rollos que no vamos a tocar. Pero siempre crecí con ese de los hombres son malos, los hombres siempre te engañan, los hombres no te van a querer, los hombres esto, o sea, te tienen a ti, pero si no te fallan a los 5 años, te fallan a los 7. Y si no te fallan a los 7, te fallan a los 9. Y si no te fallan a los 9, te fallan a los 12. Y si no a los 12, a los 14. Y chan, mi matrimonio se acaba a los 14 años de matrimonio, ¿no? Entonces, te implantan un chip que te impide ese libre pensamiento. A mí me implantaron el estar con personas, y yo le echo, fue una de las heridas de mi infancia que me hizo subir mucho de peso, porque yo tenía muchísimo miedo de gustarle al sexo opuesto, sí, y me protegí a través del sobrepeso. O sea, yo fui gordita. De hecho, cuando bajé en la carrera fue porque me llenó mi mamá de pastillas de quién sabe qué demonios, para bajar de peso, y me volví bulímica, tuve trastornos de la alimentación. Sí, lo que ven aquí no es una Roxana perfecta, tengo las mías y muy fuertes, muy fuertes. O sea, tuve mi trastorno de alimentación gravísimo, tuve mi disformismo, ¿verdad? Un problema terrible, tengo y está controlado trastorno limítrofe de la personalidad. No es fácil que lo aceptes, pero dices, ya cuando lo canalizas, ya lo ves como que, y ese es el ego que me quiere estar fregando. El caso está en que al vivir con esa parte que te ancla, que te enjaula, de que tú tienes una creencia que fue repetitiva a lo largo de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez temprana, claro que te marca. No te permite discernir, no te permite darte cuenta, no te permite establecer una conducta propia,
siempre va a estar basada en lo que piense tu mamá, en lo que piense tu papá, en lo que piense el vecino, en lo que piense tu abuelita, ¿sí? Yo no tuve un novio antes del papá de mis hijos, yo no salía con nadie. O sea, fue el papá de mis hijos, punto final, ahí se acabó la historia, ¿sí? Y pues no se acabó, ¿verdad? Porque 14 años después se reinició, ¿sí? Y ahorita los dos somos grandes amigos porque hemos aprendido que los dos fuimos responsables y pues que fue un ensayo y no un error, porque de ese ensayo nacieron nuestros 3 maravillosos hijos. Pero sí, se me hizo importante cortarles esta parte de mi historia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que no, pero acuérdense que para entrar en la mente de un niño tienes que entrar con los pies descalzos, porque lo puedes lastimar, lo puedes marcar, le puedes improntar una situación que no debe cargar en sus hombros y que lo va a marcar el resto de su vida y que le va a impedir crecer en algunos aspectos. Entonces, cuando entres en la mente de tu hijo, cuando entres en la mente de tu sobrino, cuando entres en la mente de tu nieto, quítate los zapatos y escúchalo, porque ellos nos enseñan más desde su inocencia que nosotros con toda la contaminación y el bagaje que traemos desde que éramos chiquitos. Entonces, yo les invito a hacerse responsables de sus actos, dejar el papel de víctima y dejar de manipular al entorno a través de las cosas que nosotros elegimos hacer. Seamos responsables y tengamos esa libertad de pensamiento bien entendida. No es válido obligar a las personas a creer lo que nosotros creemos, porque la fórmula que a ti te funciona, la fórmula que a mí me funciona es completamente diferente a la que le va a funcionar a la persona de enfrente. Entonces, les dejo con esto, con este comentario, ¿sí? Vamos a analizar qué nos hace víctimas, cómo me proyecto yo el día de mañana para mejorar la versión que tengo hoy haciéndome responsable de mis actos y en qué parte o en qué aspecto de mi vida no tengo esa libertad de pensamiento que me genere y se manifieste. ¿Ok? Les agradezco muchísimo y les pido una disculpa por los ruidos externos, pero no podemos controlar eso a la hora de grabar los videos. Nos vemos en el en vivo de las preguntas y las respuestas. Vamos a seguir con los videos de los demás temas. Espero que les guste y les agrade. Un beso y un abrazo.